Eres parte del sueño de Dios. Tu vida tiene un propósito. Dios quiere restaurar tu vida. Y básicamente es como poder entender de que todo lo que Dios quiere hacer para nosotros es muy grande, es extraordinario y no lo podemos minimizar. Dile a alguien que tenga cerca: no minimices lo que Dios quiere hacer contigo a algo tan pequeño. ¿Sí? Si nosotros minimizamos lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, nos podemos quedar con algo momentáneo y pasajero. Y amo que el compartir la palabra de Dios es una de las cosas que yo más disfruto. Amo adorar al Señor, amo que la gente se meta con el Señor, pero amo también cuando Él me da el privilegio de poder compartir la palabra, y lo hago muchas veces en mi iglesia y afuera. Muchas veces somos invitados para estar en congresos, para compartir la palabra, pero a medida de que tú vas haciendo esto, te das cuenta que te puedes convertir en una persona profesional en lo que hace. O no me considero un predicador profesional, quiero saber explicar esto, pero puedo convertirme en una persona que se vuelve, que se acostumbra a hacer algo, para decirlo de una manera más elegante o más bonita. Te acostumbras a hacer algo, y cuando te acostumbras a hacer algo, puedes correr el riesgo de perder la devoción y la pasión, el por qué lo haces. ¿Sí? Entonces, siempre que me toca compartir la palabra, es una de las cosas que más disfruto, pero también me da una certeza en mi espíritu de querer tener una palabra que sea la palabra que Dios tiene para el lugar, para el momento, para el día, para lo que Él determinó hacer. ¿Cuántos saben que Dios todos los días tiene algo que decirnos? ¿Cuántos saben que Dios para cada día tiene una palabra? ¿Sí? Entonces eso mismo te provoca una responsabilidad de no pararte en un lugar y decir: yo hago esto todo el tiempo y es una de las cosas que me gusta hacer. No. Tiene que haber una impuesta necesidad dentro de nosotros de predicar el evangelio, pero no solo predicar, sino estar seguro que lo que Dios está hablando es la palabra que Dios tiene para un lugar, para una ciudad, para una nación, para una familia, para una persona en específico. Te lo explico de esta manera, porque yo puedo venir y predicar todos los mensajes que yo tengo escritos. Hazle al que tiene cerca ahí y dile: no vas a hablar solo de lo que sabes, sino vas a manifestar y predicar de lo que sos. Entonces eso implica que hay algo que se genera todos los días en el proceso de vida. Me estoy introduciendo un poquito con este asunto, porque lo que Dios va a hacer con todos nosotros es, de alguna manera, traer algo que nos va a cambiar a nosotros primero que querer cambiar a alguien. ¿Sí? Dile al que tiene cerca: no voy a exportar nada de lo que no haya convertido primero. ¿Sí? ¿Has visto esa gente que grita y dice y hace un montón de cosas pero no cambia? De eso no hay aquí, por supuesto. Pero no es solo el hecho de estar preparados para hacer algo, sino qué tan sensibles somos que lo que nosotros podemos vivir en los siguientes años de nuestra vida pueden ser las cosas más gloriosas que jamás hayamos vivido. Dile al que tiene cerca: hoy no te voy a dejar tranquilo toda la mañana, me vas a escuchar. No solo vas a escuchar al predicador, sino también yo voy a predicarte. Dile ahora: los 3 años que ya pasaron pueden ser los enemigos de los siguientes que vienen, si te acomodas. Hay algunos que siguen predicando el mensaje desde la primera vez que predicaron.
cuando Dios quiere hacer otra cosa, ¿sí? Y la palabra es bien dura a veces, porque dice: ustedes, pudiendo haber sido maestros, ya siguen siendo niños y quieren estar que les estén dando lechita. ¿Sí se entiende eso? Entonces, siendo un poco sincero y abierto en mi corazón para ustedes, es decir, que los días que vienen tienen que ver con la palabra de lo que Dios está hablando este día. Vamos a un pasaje rápido, poderoso, que es Hebreos 4:7. Tengo un mensaje ahí, pero siempre resulto predicando de otro. Por eso mismo, porque el Señor provoca en nosotros no vivir una vida con expectativas de lo que Dios hizo en otro tiempo, cuando Dios quiere hacer algo nuevo en este tiempo. ¿Sí? ¿Están conmigo? Dice: otra vez, di conmigo, otra vez determina un ¿qué? ¿Cuándo? Diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y entrando en todo este mover de lo que Dios está haciendo acá con ustedes, en la primera reunión, el Señor nos empezó a hablar muy fuerte de la plenitud que hay en Jesús. Tomamos todos gracia sobre gracia. Para los que no vinieron a la primera reunión, de eso se trató. Como quisiera predicarles de eso que prediqué en la primera reunión, pero no les voy a predicar de eso. No, tal vez sí. Lo que quiero que entiendas es esto: que Dios pone una necesidad en nosotros. En el caso mío, está poniendo una necesidad muy fuerte con respecto a qué es lo que Julio Melgar quiere hacer, ¿sí? Y qué es lo que Dios quiere hacer. Y es como que Dios pone delante de ti las dos formas de las cosas que el hombre puede hacer, o lo que él quiere hacer, aún estando en las cosas del Señor, y qué es lo que realmente Dios ya determinó que va a suceder, ¿sí? Y podemos estar en el Señor, o sirviendo, o haciendo algo en la iglesia, y muchas veces querer hacer lo que a nosotros se nos da la gana, cuando Dios tiene un plan. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Ahí vamos, por ahí vamos. Ok. Y cuando el Señor me habla de Hebreos 4:7, dice: si oyeres hoy su voz. ¿Cuándo hay que oír la voz? ¿Ayer? Diga al que tiene cerca: ayer ya pasó. Dios tiene algo hoy. Pero pastor Julio, si lo que Dios me dijo ayer todavía no lo he puesto en práctica, esos son otros 20 pesos. El punto es que Dios siempre va a seguir hablando, ¿sí? Y a todos se nos llega el tiempo. La Biblia dice: a todos nos acontece tiempo y oportunidad. Es decir, que a todos Dios nos va a dar tiempo y nos va a dar ¿qué? La pregunta es: ¿quién está aprovechando el tiempo? La pregunta es: ¿qué estás haciendo con lo que Dios está hablando? Y también la palabra dice que los que oyen su palabra y tiemblan ante su palabra, esos son los que agradan a Dios. Y me puse a pensar en toda esta idea, y me doy cuenta de que el Señor siempre provoca en nosotros algo que ya es una realidad. Cada vez que Dios va a hacer algo con su iglesia o con nosotros, no es algo que Dios se lo inventa, o a ver cómo Dios, ¿cómo se le llama cuando alguien tiene que improvisar? Dios no es que improvise, Dios tiene un plan, ¿sí? Y la pregunta del millón hoy es: ¿Dios está hablando a tu vida, a tu casa, a tu familia en este tiempo? ¿Crees tú que Dios está hablando? Y siempre como que Dios siempre provoca en esos ambientes traer una palabra que muchos tienen hambre. Yo siento que esta mañana la demanda de muchos de acá está provocando que yo me quede incómodo allá arriba y yo no tenga que predicar de lo que yo quiera, sino de lo que Dios quiere hacer con ustedes. Por eso es necesario despertar en nuestras casas espirituales, en la iglesia, una comunidad de personas que tengan hambre y sed de la palabra de Dios. Porque la gente que tiene hambre y tiene sed causa una demanda.
Y Dios puede usar a quien tenga que usar en este lugar cuando el pueblo tiene hambre y tiene sed, ¿sí? Y cuando tú vienes a este lugar y provocas eso, haces que la gente que esté acá no solo es la gente que Dios puso para declarar una palabra, sino el hambre y la sed que tú tienes provoca que Dios te hable un mensaje. Pero lo poderoso de estos días no es que alguien hable un mensaje. Y por eso te decía, no dejes tranquilo al que tiene a la par, porque Dios va a hablarnos a personas que están todos los días, que estamos trabajando con ellos o que nos encontramos en la iglesia. Y Dios está provocando en nosotros que no solo prediquemos un mensaje, sino que seamos un mensaje. Alguien dijo que nuestros hechos arrastran más que nuestras palabras, ¿sí? Y me llama la atención que Dios, el problema de Dios nunca ha sido, o Dios nunca ha tenido problemas de hablar. Dios siempre habla, ¿sí? Antes tenía que usar un profeta para hablar, porque no todos estaban dispuestos a oír al Señor. Y está el pasaje de Isaías donde habla que el pueblo estaba frente al monte y Moisés quería que ellos se acercaran y tuvieran una relación con Dios, pero ellos no querían tener una relación con Dios. Ellos siempre ponían a Moisés que fuera y hablara con Dios, pero ellos no querían hablar con Dios. Siempre el asunto ha sido que alguien se beneficie porque hay una persona que sí está dispuesta a escuchar de Dios y otros solo le piden ride. ¿Cómo le llaman acá? Un aventón. Y los que están ahí quieren que el que está acá tenga que oír a Dios, y más le vale si escucha a Dios porque tiene que darme una palabra. Pero no entendemos que cuando hablamos de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tiene que ver con el nuevo pacto, donde el Señor dice: ya no me voy a hablar a través de un profeta nada más como antes tenía que ser, sino hoy le quiero hablar a mis hijos personalmente, ¿sí? Entonces Él provoca que alguien se interese por querer tener una conexión directa con el Señor. El deseo de los pastores, mío como pastor, es que alguien tenga una revelación personal de quién es Dios para ellos. Y hay muchos acontecimientos en la palabra que siempre tienen que ver con oír a Dios. Pero la pregunta es: ¿Dios está hablando hoy aquí en Bucaramanga? La pregunta es: ¿quién está escuchando? Y el Señor me habló esto, y quiero ser puntual porque me gusta como conectar la revelación de lo que Dios está haciendo, pero decirle a algunas personas: baja esto a que lo entiendas de una manera mucho más fácil y sepas que todo esto que tiene que ver con lo que el Señor va a hacer en los siguientes años con nosotros no tenía que ver solo con solucionarnos algunas situaciones temporales o algunas situaciones terrenales, o algunas situaciones que nos estaban quitando el sueño. Dios no está interesado solo en que te alivie por un poquito. Ay, pobrecito, que se sienta bien. Le duele, hay que sobarlo porque le duele. Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en que alguien abra los oídos y se dé cuenta que todo lo que Él va a hablar en ese tiempo puede liberar su destino para toda su vida, y las cosas circunstanciales no le pueden seguir robando la atención a lo que Dios quiere hacer. Por eso todo tiene que ver con que alguien escuche lo que Dios está diciendo. Dile al que tiene cerca: los siguientes días serán días donde tú te vas a convertir en un mensaje directo de Dios. Cuando tú hables, la gente va a creer. Cuando tú hables, la gente va a ser impactada porque hay algo que te está pasando. Imagínense que yo, después de algunos años de ser pastor, cristiano, adorador, lo que usted quiera, profeta, yo me acomodara y dijera: ya puedo hacer este asunto. Qué bonito eso de viajar a las naciones y de ir de país en país. Y cuando regresas a tu casa, cuando entras con tu familia y te esperan después de una semana y ellos te ven, ellos no están viendo al profeta, ni al apóstol, ni al mega ungido. Ellos quieren a su papá.
¿Usted cree que cuando yo entro me dice reverendo Julio Melgar, mi hija pequeña? Cuando me mira, papi, me abraza, se me mete en la cama, me besa. Y ya están grandes y así son. Porque tengo una semana, un mes, 2 semanas, años, donde ellos comprueban si mi mensaje realmente es verdadero o es mentira. Hágale que tiene cerca. ¿Quieres ser relevante? Que tu vida sea coherente con lo que estás predicando, o que mi mensaje sea coherente con lo que vivo. Y por eso esta demanda fuerte es de ver cómo Dios en todo tiempo habla. ¿Quiénes saben la historia de Samuel? Agarra a un jovencito que la mamá le pide un hijo al Señor y le dice: si me das un hijo, te lo voy a dedicar. ¿Qué mamá le pide un hijo al Señor y después lo va a dejar al templo y se olvida de él? ¿No uno de los anhelos más grandes era tener un hijo? Eso es una de las cosas que quiero decir esta mañana. Para poder tener lo que el Señor te va a dar, necesitas dar todo. Y estos días van a ser días donde muchos el Señor les está pidiendo todo. Y algunos ya me vieron raro, así como cara de asustados. Sí, porque Dios lo que hace es darte todo. Y en este ambiente el Señor me dijo en estos días cuando veníamos para acá: te llevo a este lugar porque ya preparé a muchos que están listos para lo siguiente que yo voy a hacer. Pero el secreto está en que escuchen lo que yo tengo que decir. Y Dios está hablando como nunca antes. Y todo lo que Dios está diciendo en Hebreos es: estoy hablando hoy. La pregunta es: ¿quién me quiere escuchar? ¿Cómo escucho a Dios? Es que es fácil, te lo explico más fácil. Se necesita fe, di conmigo, se necesita fe para estar en el desierto. Pero se necesita más fe para estar en la abundancia. ¿Y eso qué tiene que ver con escuchar la voz de Dios? Tiene que ver que el mismo Dios que te sacó de la calamidad, de lo circunstancial que te estaba afligiendo, y Dios te habló, hizo un milagro, te sacó de ese lugar y te puso en un lugar mejor, o te dimensionó y te bendijo, no fue para que cuando Él te siga hablando en ese ambiente tú no sepas reconocer su voz. ¿Verdad que es fácil reconocer la voz cuando estás bien afligido y bien tronado? Ay, que me hable por un profeta, que me hable por quien sea, pero que me hable. Y quiero hablarle a la gente que realmente el Señor les ha confiado un poquito. Qué difícil es muchas veces escuchar a Dios cuando tenés todo lo que antes te afligía. Qué difícil es escuchar a Dios cuando ahora estás cómodo y ahora tienes todo. Qué difícil es usar tu fe cuando ahora puedes ir a un lugar, ir a un restaurante que no podías ir a hacer un súper para la semana y ahora tienes los recursos para hacerlo y antes no lo tenías. Qué difícil es usar tu fe ahora que tienes para darle un cheque a alguien, hasta para regalarle a alguien. Y entonces el Señor me decía: voy a hacer crecer la fe de muchos, no por lo que tienen ahora y porque están cómodos, sino porque son sensibles y pueden escuchar que yo sigo hablando permanentemente. Y eso provoca que una iglesia se convierta poderosa. Porque no somos los pastores que estamos en un lugar que le predicamos a gente que siempre espera que se esté orando por ellos, que estemos abrazándolos, sanándolos, sino es gente que aprende a vivir por lo que Él es capaz de hacer en nosotros, por lo que Él es, no por lo que Él te puede dar. Por eso es que esta mujer que tuvo a su hijo, ¿qué hizo? Lo entregó. Pero si lo pidió, necesitaba un hijo y lo fue a dejar al templo, porque ahí el Señor estaba empezando un milagro poderoso. Porque el secreto está no solo que el Señor resuelva lo que yo necesito arreglar momentáneamente, sino el que está detrás de lo que resuelve lo que me estaba afligiendo. ¿Alguien está entendiendo?
Y por eso es que todo esto tiene que ver con un entendimiento de lo que Dios está tratando de hacer en una conversión interna de adentro para afuera, donde no te puedes quedar conforme con el milagro que Dios puede hacer. Sos agradecido, pero te das cuenta que cuando Dios hizo un milagro es que Él se traía un plan detrás. Oh, amo eso, porque entonces la gente se convierte en gente llena del poder de Dios, no porque el Señor le arregló algo. Te pongo otro ejemplo. Abraham, quieren un hijo, están esperando un hijo. Las circunstancias dicen que ellos no pueden tener un hijo, pero están esperando un hijo, y el Señor les da un hijo. Pero cuando les da un hijo, no solo le da el hijo, sino cuando le da el hijo les da propósito y les da una señal de lo que Dios quiere hacer. Pregunto, ¿Dios solucionó lo que Él quería hacer? Abraham, claro. Pero quiero decirte, luego le dice, te voy a hacer, junto con esa palabra le trae la promesa, porque antes le había dicho, te voy a hacer padre de ¿cuántos? ¿Alguien está entendiendo? Solo estoy tratando de dar algunas pinceladas de lo que creo que Dios está haciendo con gente que ya bendijo. No, yo levantaría la mano y diría, yo soy uno de esos que está hablando el pastor. Gente que ya bendijo. No están entendiendo. Gente que ya bendijo. Pero aquellos que no han entendido y viven circunstancialmente dicen, es que no he pagado la renta. Pero el que está escuchando lo que Dios está hablando dice, y si lo tengo a Él, tengo todo, ya estoy hecho, no me hace falta nada. Quiero que te ubiques en ese pensamiento. Y me emociona que cada vez que Dios pone un pensamiento o algo que se te revela y tú llegas a presumir de lo que Dios te dijo, eso que presumes se te confronta. Porque cada vez que nosotros decimos, Dios me dijo tal cosa, Dios hizo algo conmigo, siempre el Señor lo pone a prueba para ver si es cierto. Pero hay una medida de fe que solo provoca la voz de Dios. Es de que Dios no habla solo 2, 3 días, 4, 5 días, o le habló a los profetas del pasado, sino Dios sigue hablándole a la gente directamente. Y dice, ahora no vas a esperar que haya un profeta que venga y te profetice en este tiempo, aunque Dios usa gente para hablarle proféticamente, para traer milagros impresionantes sobre la gente. Pero si Dios te habla a través de un profeta, a lo mejor es porque tú no lo estás escuchando. Porque te cuento que Cristo en nosotros es esperanza de gloria, y el que vive dentro de nosotros ahora le puede hablar a los hijos cuantas veces Él quiera. Pero estos movimientos que provocan que muchas veces nosotros prediquemos un mensaje inocente de alguna forma, porque amamos a la gente, porque queremos ver a la gente bien. Pero nosotros no podemos predicar solo un mensaje que te dice que todo va a estar bien, porque ya está todo bien. No podemos predicar un mensaje que las cosas van a estar bien, porque el Señor ya te dio todas las cosas en Él. Me estoy ubicando en lo que quiero decir, porque no necesitamos levantar una iglesia que siempre esté dependiente solo de lo que el Señor le puede dar. Cuando llega una reunión tan poderosa con esta, dice, voy a ir a la iglesia para ver si Dios me hace sentir un poquito mejor, cuando podría cambiar nuestra mentalidad y decir, voy a ir a la iglesia porque Él ha sido bueno, porque Él no me ha dejado, estoy vivo, tengo esto, tengo lo otro. Hay gente que siempre espera darle gracias a Dios por las cosas que no tiene, cuando puede darle gracias a Dios por las cosas que ya tiene. Ahora escucha, no aplaudas. Quiero que te ubiques en este pensamiento. Oír la voz de Dios tiene que ver que hay cosas que ya están resueltas. No, voy a hablar con los que me creen esto. Quiero que sepas que lo siguiente que va a pasar es que Dios te va a hablar de cosas que ya están resueltas. Y en un ambiente como este, oiga, no es la musiquita. Es que cuando Dios dice, ya te bendije con todas las cosas, es porque es una realidad. Pero cuando alguien no entiende esto, vive esclavo de las cosas circunstanciales y busca a Dios solo por lo que Dios le puede dar, no por lo que Dios es.
Por eso es que el Señor viene, muere en la cruz del Calvario, no para que alguien levante la mano nada más y diga: acepté a Cristo, le hice el favor a Jesús y yo levanté la mano. No fue así, sino Él provocó todo esto para que tú pudieras tener un acceso y decirte: ahora no voy a hablar a través de un profeta nada más, quiero tener una relación contigo y quiero hablarte. La pregunta es no si Dios te puede sacar de los embrollos o de la escasez, sino la pregunta es: ¿cómo vas a hacer para oír a Dios en la abundancia cuando Dios te multiplique? Y entonces, ¿cómo le explica Pastor Julio? Abraham le da un hijo, le resuelve todo su problema. Ahí está, eso es lo que quería. No, cuando Dios vio a Abraham, y en el propósito de Dios, Dios vio generaciones. ¿Alguien se puede ubicar en ese pensamiento? O sea, Pastor Julio, que cuando Dios habla, o sea, Pastor Julio, que cuando Dios me resuelve mi situación circunstancial, terrenal, y me saca de los embrollos que tengo, de los problemas que tengo, es porque Dios se tiene algo entre manos y Él ya vio algo mucho más grande de lo que yo he visto. ¿Será que todo este asunto de resolver los asuntos que nos quitan el sueño a nosotros tendrán que ver con un plan eterno de algo que Dios se trae entre manos conmigo? No, tener un restaurante como ahora están estos muchachos que ayer fui con ellos y cuando los vi la primera vez, Dios me mueve a darle una palabra a José. Hoy yo sé que es José. Y la palabra tenía que ver con algo bien duro. Estás pasando por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. En medio de un ambiente, Dios le da una palabra. Vení. A mí me gusta predicar así. Dígale a alguien: tu mensaje tiene que ser coherente con lo que vivís. ¿Qué te dijo Dios esa vez? Me dijo que me guardara mi corazón, que le creyera, que el plan que tenía conmigo era grande, pero que tenía que ser fiel y guardarme a Él. Que el enemigo estaba como león rugiente, dispuesto a no permitir prácticamente que el plan de Dios hiciera en mi vida. Y bueno. ¿Y hace cuánto fue eso? 2 años. 2 años. ¿Y todavía no tenían lo que tienen hoy? Ni en planes. Pero en el plan de Dios estaba. Totalmente. ¿Estabas devastado? Sí, bastante. También parte de lo que Dios te habló era de que estabas pasando por un momento de quebranto en tu corazón, de cosas que habían pasado. Oiga, gracias. Su vida circunstancial tenía que ver con lo que terrenalmente a él estaba pasando. Pero tú te puedes meter en un estancamiento pensando que ahí se te acabó todo, porque se te perdiste a alguien que amabas, porque pasó algo que no te lo esperabas, que hubieron desaciertos que vinieron a tu vida, que estuvieron marcando algo terrible, lo que sea que te haya pasado. Siempre el enemigo va a venir a decirte: se te acabó todo. Pero en el diseño de Dios, viene Dios y te resuelve tu problema en el momento, te consuela, te sana, empieza a trabajar contigo. Pero Dios no se queda con eso que nosotros nos quedamos, porque nosotros ya nos sentimos aliviados, y no es el caso de ellos, pero quiero decir, nos sentimos aliviados. Usted no los alivió, el Señor los sanó de una vez. Pero te sientes aliviado y te quedas solo con lo que el Señor te dio. Ya puedo pagar la renta, ya tengo un trabajo, no lo tenía y ahora tengo esto. Y nos quedamos ahí. Cuando Dios dice: no has visto lo que yo voy a hacer. Eclesiastés 3:15, por favor. ¿Alguien está entendiendo? Y te quedas con lo circunstancial, lo terrenal, lo que te hace estar dependiente, que si tienes plata estás feliz, si no tienes plata estás bravo, porque ese es todo tu Dios. Limitamos a Dios a algo tan bajo y tan pequeño que tiene que ver con dinero, que también tiene su Dios. Por eso Deuteronomio capítulo 8:16, no lo pongas, deja ese pasaje ahí.
dice, habla de cómo el Señor lleva al pueblo de un tiempo de tribulación, de desierto. Comías maná que no habías comido, comida que no comieron nunca tus padres, pero tuvieron que comer. Estoy parafraseando, pero luego dice, y dice el versículo 16, te probé para la postre hacerte bien. Pero también sigue hablando, no se te olvide que fui yo el que te saqué de tierras de servidumbre y te puse en un lugar espacioso. Y ahora que te construyas buenas casas, hagas esto, hagas lo otro, no se te olvide que fui yo el que te llevé hasta ahí, te saqué de ahí. Ahora pregunto, Dios no nos quiere hacer mal a nosotros, dándonos todas las cosas y que las mismas cosas nos alejen de escucharlo a Él. Hágale que tiene cerca, es más difícil usar tu fe y escuchar a Dios cuando tienes todo, pero no es imposible, porque el diseño de Dios es que si lo tienes a Él, tienes todo. Entonces Abraham es marcado por Dios. Entonces Dios le da un hijo, le contestó su oración, ¿sí o no? La palabra que le dio se la cumplió, ¿sí o no? Pero entonces le dice, ¿te recuerdas por qué te dije que te iba a ser padre de muchos? No era porque te iba a dar un hijo. Eso no es ser padre de un montón. Ser padre de muchos es cuando tú te limitas y dices, yo ni siquiera puedo tener hijos. ¿Cómo viene el Señor a decirme que yo voy a ser padre de muchos si ni siquiera puedo tener un hijo? Pero el que tiene entendimiento de lo que el Señor está haciendo en este ambiente, ¿quién puede decir amén? Cuando tienes entendimiento, te das cuenta que si Dios te pasó por un proceso, es porque el Señor se traía entre manos un propósito eterno tan grande que va a beneficiar a tantas personas que nadie se imaginó que podían ser beneficiadas por una persona como tú. Toque a alguien que esté cerca, dígale, no has visto nada. Lo que viene es más poderoso de lo que te has imaginado. Ahora José me dice a mí, Julio, me voy a atrever a decir eso porque te conocí un poquito en estos días. El Señor ha cumplido su palabra y no solo solucionó el problema del momento, sino rebasó mis expectativas. Porque ya ni puedo controlar todo este asunto. Tercera cosa que voy a decir, todo este asunto de oír a Dios es un asunto de administrar. Porque entonces lo mismo que Dios provoca con algo que siempre rebasa nuestras expectativas de las cosas que Dios va a hacer contigo, que te quitan el sueño, siempre Dios te va a dar más de lo que tú esperas. Pero cuando te da más de lo que tú esperas, la pregunta es ¿cómo administras todo eso para seguir escuchando a Dios? ¿Sabes cómo es? Como cuando a alguien le dan $1,000,000 y si no lo sabe administrar se vuelve loco y se lo gasta en un mes. Solo los que crean esto levanten su mano derecha. Estoy viendo gente que en los siguientes días el Señor va a sorprenderlos y va a rebasar sus expectativas de lo que estaban esperando. Pero no se van a quedar solo con el milagro de lo que Dios va a hacer. No se van a quedar solo con las cosas que Dios les puede dar, sino van a ser gente que oye en medio de ese ambiente, en medio de la abundancia, en medio de todo lo que el Señor te está dando, en medio de un lugar como donde están ustedes ahora, que Dios los llevó a ese lugar espacioso. Ustedes van a decir, no estoy en ese lugar para acomodar, sino vas a buscar la forma de cómo ponerte sensible para escuchar a Dios en ese ambiente, porque antes eras capaz de oír a Dios en un cuadrito así de cuarto que apenas cabías tú y tus hijos, pero te atreviste en ese lugar a escuchar a Dios y saber oír cómo Dios hablaba en ese lugar. ¿Alguien puede entender lo que estoy tratando de decir? ¿Qué es esta gracia? Gracia es que Dios te da cosas que tú no merecías. ¿Qué es esta gracia? Es que Dios te posiciona en lugares donde tú no merecías estar. ¿Qué es esta gracia? Es que Dios hace gente consciente, que no se distrae. Dígale, no te vas a poner bobo, con todo respeto, dile, no te vas a poner bobo.
con todo lo que el Señor te va a dar y la abundancia que va a traer sobre ti, sino vas a entender que el que te dijo que iban a pasar estas cosas sigue siendo el mismo Dios de siempre. Por eso Hebreos para mí es poderoso. Eclesiastés es uno de los pasajes que me acompaña todo el tiempo. Di conmigo, aquello que fue. ¿En qué tiempo está hablando? Fue ya. ¿Qué tiempo? Aquello que fue, ¿en qué tiempo está hablando? Y luego, ¿qué dice? ¿En qué tiempo? Y luego, y lo que ha de ser fue ya. Y luego dice, Dios restaurará lo que. Lo poderoso de Eclesiastés es de que Dios está diciendo: tengo un diseño que yo mismo hice acerca de todo el montón que están acá, y yo no tengo un plan B, yo ya tengo un plan original, y solo necesitas llevarlo a cabo. ¿Cómo lo llevas a cabo? Oyendo a Dios. Si el pastor hace iglesia sin oír a Dios, va a hacer iglesia con su propia idea. Pero sé que esta gente ama y dice, me llama a mí a Guatemala y me dice: Julio, estamos expectantes porque sabemos que esos días van a ser gloriosos. La gente está con expectativa, no de Julio Melgar, sino de lo que Dios puso en nosotros. Porque creen ustedes que yo tenía una palabra de parte de Dios. Pero ¿quieres saber lo más poderoso? Es que hay muchos detrás de ti, sabiendo y esperando que hay una palabra detrás de ti muy poderosa para ellos. Por eso es que José, los siguientes días para ustedes serán días de donde ustedes van a tener que administrar todo lo que el Señor les está dando. Pónganse de pie y levanten sus manos, sus dos hermanos. Ustedes ¿tienen otra hermana ustedes? ¿Una hermana o algo así? ¿Una hermana? Es que veo a alguien más. Dios los va a bendecir tanto, más de lo que ustedes se imaginan. Pero Dios no quiere que se distraiga. Ustedes son tan diferentes, los dos. Y Dios va a usar la diferencia que tienen, no las diferencias que tienen, sino lo diferente que son. Porque hay una gracia especial en cada uno de ustedes. Pero tendrán para bendecir a muchos. Pero uno de los secretos de ustedes será escuchar a Dios. Y veo toda una plataforma de administración en esta nueva temporada, donde van a saber administrar y aún a soltar y a confiar en personas todo lo nuevo que Dios va a traer. Porque no va a ser solo un negocio, sino van a ser más. Pero van a ser ambientes de amor y de la presencia de Dios en ese lugar. Lo primero con lo que la gente se va a encontrar es con lo que ustedes tienen, no lo que ustedes predican, con lo que ustedes son. Porque cuando la gente entra a ese ambiente se siente amada. Y cuando se siente ese ambiente, la gente se siente bien atendida. No solo digo porque qué bonito lo tratan a uno, deme la mano, sino cuando hay un ámbito lleno de fe, un ámbito lleno de esperanza, lleno de amor, donde tú no tienes que pararte a predicarle el mejor revelación que yo tengo. Aquí te va mi versículo favorito. Eso no cambia nada. Pero si tú vives lo que estás predicando, es poderoso. Eso sí cambia a alguien. Gracias. Dígale que tiene cerca. El secreto está que en medio de lo que estés pasando, sea difícil, sea mucha abundancia, tengas un espacio para oír a Dios. ¿Y sabes cuál es el mínimo espacio que tienes que tener? Es que todos los días Dios habla. Qué tremendo. Entonces Eclesiastés habla de que Él dice restaurará lo que pasó. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, en otra versión dice, Él hará que se repita la historia. Y cuando dice que se repita la historia, no se refiere a que tu historia se repita, sino a la que Él escribió en lo eterno, que es perfecta. Y entonces entendemos que si lo tenemos a Él, di conmigo, si lo tengo a Él, tengo todo. ¿Qué es lo más increíble que te puede pasar? Estar en tu casa de tus sueños
Después de que vives una vida donde tuviste que probar la escasez y la limitación, pero en esa escasez y la limitación aprendiste a ver a Dios y a disfrutar a Dios y enseñarle a toda tu familia a escuchar a Dios en ese ambiente, que a veces había que esperar un milagro en la mañana para que hubiera cómo desayunar ese día, y una noche anterior le habías dado lo único que tenías a toda la gente de la iglesia que llegó a tu casa, y con gozo se los dices, y hasta se te olvidó en el gozo y en el amor que tienes por la gente, se te olvidó que mañana había que comer también. Y te paras en la mañana y dices, Dios va a hacer algo, y el otro día Dios se sorprende y hace algo. Y en enseñarse a tus hijos, a tu casa, a decirles, Dios está con nosotros y Él trae cosas que ha dicho, yo lo creo. Ese mismo fui yo, que enseñamos a nuestra generación a que amar a Dios en medio de cualquier circunstancia. No lo amábamos por lo que Él nos podía dar, sino lo amábamos por lo que Él es. Y quiero decirte que es lo más increíble que te puede pasar, estar en la casa de tus sueños. Pues un día estuve en una casa que siempre soñé tener, y cuando estuve en esa casa, estábamos todos en la mesa de comedor de nuestra nueva casa, el amueblado hermoso como queríamos algún día. Las mujeres sueñan con eso, y sueñan con la cocina de sus sueños. Dile a su esposa que usted la va a dar. Y cuando mi esposa entra y ve la cocina de sus sueños, yo no voy a olvidar su cara. Y entré. ¿Sí se entiende la palabra cocina? ¿Sí? Ya vi que estaban, no sé qué dije malo aquí. Es que, si no les gusta cocinar, ¿verdad? Aquí. Bueno, mi esposa sí esperaba la cocina de sus sueños. Le gusta estar ahí, le gusta atendernos, le gusta disfrutar con la gente que llega y sentarnos ahí en el desayunador. Cuando yo le vi su carita a ella, lloraba mucho porque nunca lo tuvo, pero fue feliz cuando no lo tenía. Pero ahora era más feliz. Y recuerdo que ese día, lo siguiente que fue ese mismo día en la tarde, después de estar 2 semanas en esa casa nueva, hermosa, un jardín hermoso, una vista hermosa, nos sentamos todos a la mesa. Tenemos un perrito que se llama Mochito, y estábamos todos sentados ahí. Me dicen mis hijos, los veía raros, ¿qué tienen ustedes? Todos callados. Y me dicen esto, mi hijo mayor, que estaba en el otro lado de la mesa, y me dice, papi, extraño la otra casa. Y luego me dice la otra, papi, yo también, con pena de decirlo porque estaban en su nueva casa. Entonces algo pasó en ese ambiente, y todos empezaron a decir, yo también extraño la nueva casa, la anterior casa. Y todo el mundo empezó, y nos pusimos a llorar. Y el perrito, para arriba y para abajo, no encontraba forma, porque era una casa que no conocía. No estaba feliz, ¿me entiendes? Estaba feliz, pero no estaba feliz. ¿Alguien está captando lo que estoy diciendo? Y ahí me habla el Espíritu Santo. ¿Sabes qué pasa, Julio? Que en aquella casa era un hogar, y era un lugar donde cada uno reconocía su espacio, donde escuchaba mi voz, y donde todo el mundo tenía su espacio donde se encontraba conmigo. Y nos tiramos a llorar ahí. Y entonces les digo ahí, bueno, ya estamos en un nuevo lugar. La diferencia es que este se tiene que convertir no en una casa nueva, bonita, sino en un hogar. Y eso es lo que Él hizo. Dejó de hablarle a los profetas en el tiempo antiguo, nada más, y ahora Él hizo un hogar en cada uno. Y tú eres como su casa favorita. Son como tabernáculos vivientes. Y le dice, estoy todo el tiempo contigo. En la mañana, en la tarde, en la noche, puedes hablar conmigo las veces que quieras.
pero no soy capaz de oír tu voz porque estás tan distraído con todo lo que yo te he dado. Y a veces pareciera que eso no lo dice Dios, pero lo quisiera decir yo. Estabas mejor antes, cuando no tenías nada, y cuando aunque sea como estuvieras, venías. Extraño tu voz. Así de sencillo. Si eres capaz de oír a Dios en un ambiente de abundancia y de tanta bendición, vas a ser capaz de oírlo siempre. Porque entiendes que tú no vas a amar al Señor por lo que Él te puede dar, sino tú amas a Dios por lo que Él es. ¿A qué papá le gusta que su hijo llegue y le pida tenis, le pida esto, le pida lo otro, pero ni siquiera te dé un beso? Ni siquiera te diga, papi, buenos días, te amo. No, imagínate que tu hijo llegue todas las mañanas y te diga, necesito que me des dinero para tal y tal cosa, y tú le das el dinero, se va. Necesito que me des esto, y ni siquiera te dice nada. Yo tengo hijos que se meten y se tiran en la cama, me dan un beso y me dicen, papi, te amo. Es que tengo un hijo que tiene 25 años, él ya no le da el beso al papá porque es muy grandote, le da vergüenza. No, enfrente de todos sus amigos me da un gran beso acá. Pregúntame si a mí no me dan ganas de bendecirlo. Si pudiéramos entender que si tenemos al Rey y amamos al Rey, vamos a tener todo. Pero como Dios no, nadie lo puede engañar y Dios conoce el corazón, ve si tu amor no es un amor interesado por sacarle algo, sino es un amor interesado porque decidió amarlo. Y por eso es que la voz de Dios va a estar presente todo el tiempo para aquellos que sepan siempre tener un día para escuchar su voz. ¿Quién quiere eso? Pastor Julio, pero ¿cómo Dios habla? El salmista se paraba y decía, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas y el mar, y di, ¿qué es el hombre para que tú tengas memoria de él? Dios habla de todas formas. Te habla de las formas que menos te lo imaginas. Pregunto, ¿alguien sabrá que Dios quiere hablar hoy? En los siguientes minutos la presencia de Dios va a ser muy fuerte en este lugar, por una sencilla razón. Porque Él ama tener una relación con sus hijos. Última cosa que voy a decir es que cuando Dios te bendice para que compartas al Dios que te bendijo. Y cuando Dios te da recursos, los recursos son para hacer algo que tiene que ver con su propósito. Si todo lo que tú tienes, ¿alguien quiere saber cuál es la prosperidad verdadera? ¿Alguien quiere saber cuál es la prosperidad verdadera? Levante su mano. ¿Quiere saber qué es ser próspero? Cuando tienes para dar. No estoy hablando de dar una ofrenda ahorita nada más. No voy a pedir una ofrenda. Cuando tú tienes para darle a otros, eso es ser próspero. Porque el que tiene mucho y no sabe compartir, eso no es prosperidad. Que aun cuando se muera no se va a llevar nada. Pero el que es próspero es el que tiene para dar. Esa es la gente próspera. Y es que cuando tú tienes un recurso, lo compartes con alguien. Hace unos días, Pastor Ricardo, mejor voy a lanzar una más fuerte. ¿Quiénes le daban más a Dios cuando no tenían que ahora que tienen? ¿No es cierto que a algunos les cuesta dar más cuando tienen más? Pero antes, cuando no tenían, hasta lo del desayuno del siguiente día iban a dar y por fe lo daban y Dios los sorprendía. Si cuando tienes más sigues dando, esa es una buena señal.
de que tú no amas a Dios por lo que Él te da, sino por lo que Él es. Pero ¿qué tiene que ver con escuchar a Dios? Porque cuando oyes a Dios, eres dirigido por Él y hay algo que empieza a pasar. Última cosa, cuando oyes a Dios, el ambiente de tu casa cambia. Porque ese día que estábamos en ese lugar espacioso, oye a Dios. Y después de ese día, hoy es nuestra casa favorita. Y la gente que entra a nuestra casa no solo dice, ay, qué bonito. No. Dicen, siento una paz. Llegó un hombre que tiene mucho dinero y llegó a decirme, quiero comprar esta casa, véndamela. Porque se siente una gran paz. Ni siquiera estaba hablando por la casa, estaba hablando por el ambiente. Dígale al que tiene cerca, el ambiente de tu casa no tiene precio. Porque hay muchos que solo lo que tienen es dinero, pero no tienen al que da la bendición, que es la que enriquece, bendice y no añade tristeza con ella. ¿Por qué están llorando algunos? ¿Sabes por qué? Porque tú eres de esas personas que anhelan honrar a Dios. Es que yo no estoy llorando, dicen algunos. No te preocupes, que sea de adentro para afuera, porque estos días van a ser días. Termino con esto. Dios no te va a dar nada que te haga daño. Si lo que te dé te va a alejar más de Él, seguramente todavía no te lo va a dar. Pero si alguien hace una decisión esta mañana y decide amar al Rey por lo que es el Rey, no por lo que le puede dar el Rey, algo va a empezar a pasar en su casa y su familia. ¿Quién quiere eso? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Última cosa, endurecer el corazón. Cuando se endurece el corazón, es cuando Dios te está diciendo, haz algo con la bendición que yo te estoy dando o con lo que yo te estoy hablando. Y si no das el paso para hacerlo, la segunda vez te cuesta más. Y si no das el paso para hacerlo, la tercera vez te cuesta más. Porque lo que pasa es que se pone duro el corazón. Por eso es que cuando oye su voz, dice, no es el que oye nada más, sino el que tiembla ante su palabra, dice la Biblia. ¿Y sabes qué quiere decir temblar ante su palabra? Quiere decir los que obedecen. Sencillo. ¿Quién quiere obedecer hoy? Wow. Entonces me doy cuenta que cuando entiendes que tienes al que da todo, y si lo tengo a Él, tengo todas las cosas, tú no estás preocupado de tu futuro. ¿Se lo explico? No es que te vas a acostar en tu cama a rascarte la panza, no. Es de que eres diligente y administras lo que el Señor te ha dado. Pero solo que entiendes que el mismo Dios que te llevó hasta donde está será el mismo Dios que te va a sostener hasta tu vejez y no te va a dejar. Vas a tener recursos para bendecir a tus nietos, a todos. Va a haber comida en la mesa siempre. Va a haber gente para ser bendecida. No vas a ser alguien que no lleva a nadie a su casa porque es más agarrado que un mico en huracán. Sino cuando entran a tu casa es señal de abundancia. Empieza a compartir con los demás de lo que Dios te ha dado. A veces te sobran $20 para decir algo. A ti te sobran $20, pero esos $20 pueden servir para que coma una semana una familia. Pero como tú no tienes sensibilidad de eso, o no tenemos sensibilidad de cómo Dios está hablando, Dios también habla en ese tipo de cosas, porque eso te resuelve a ti, porque te sobra. Pero hay personas que eso le podría resolver toda una semana, y eso le hace crecer la fe a ellos, y dicen, Dios usó a fulano de tal para que
traer una provisión. Última cosa, ahora sí. Estoy tan lleno de Dios esta mañana que tengo tanto en mi depósito de parte de Dios. Última cosa, la bendición de Dios viene en forma de personas. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué lo hace así? Porque ahí prueba nuestro orgullo. Quisiera decir última cosa. Muchos no saben que muchas veces su bendición está en alguien con el que han estado peleado por años. Y en el diseño de Dios está que te arregles con esa persona. Porque si no te arreglas, voy a poner un ejemplo. ¿Me dejan poner ese ejemplo? Ustedes dos otra vez, los del restaurante. Como que en algún momento se tuvieron que poner de acuerdo. Ponete de pie. Y si no se hubieran puesto de acuerdo y no hubieran sido humildes, cualquiera de los dos, no tuvieran la bendición que tienen. Porque Dios siempre trabaja con el corazón con nosotros. Esto es muy fuerte. Y si él hubiera seguido, o él, no sé si tuvieron alguna cosa, pero si algo les trató de dividir en algún momento, no tuvieran o no estuvieran gozando de la bendición juntos. Por eso declaro en el nombre de Jesús que todo orgullo que cause separación de gente que amamos, yo declaro que eso es roto esta mañana en el nombre de Jesús, porque la bendición de Dios viene en forma de... Qué fuerte esto. Pastor, yo no estoy jugando acá, ni vine a esta iglesia de Bucaramanga porque ellos son mis amigos nada más. Siempre que tengo que orar, venir acá, oro para ver si es voluntad de Dios. Porque no trabajo en el reino solo porque yo quiero hacer bien en mi humanidad, sino tengo que entender que siempre que causa un movimiento que Dios permite, o que Dios causa un movimiento a través de mi persona, tiene que ser dirigido por Él. Si yo vengo antes de tiempo aquí, estoy en un problema. Aunque yo ame mucho a Richard, es mi amigazo. Por eso me tardé 2 años para venir acá. Porque así funciona. Porque si llegas antes de tiempo a un lugar a querértela llevar, que vas a ir a ver cómo no funciona. Bueno, a los que Dios les dio para establecer algo. Pero cuando eres alineado al tiempo de Dios, tus movimientos son certeros. Abrace a alguien como esos muchachos están abrazados como hermanos. Abrace a alguien, porque hay gente que cree que va a alcanzar sus cosas con orgullo y jamás los vas a alcanzar con orgullo. Se alcanzan hasta que es quebrantado tu corazón. Por eso es que Jacob y Esaú se vieron y se perdonaron, porque tuvo que escuchar la voz de Dios Jacob. Y decía: yo no sabía que esto era casa de Dios y puerta del cielo. Y Dios le habla, ¿dónde le habló? No en un lugar glamuroso. A Moisés le habló detrás de una zarza. Qué tremendo, ¿verdad? Imagínense lo que ustedes van a lograr estando de acuerdo en las cosas que van a hacer. Hay gente que va a empezar empresas acá. Nosotros caminamos juntos, pero no solo tenemos que caminar juntos, tenemos que aprender a caminar juntos y estar de acuerdo, de corazón. Hay cosas que a veces a ellos no les gustan, que yo les pido, o que yo hago que no les gustan, o que ellos hacen que a mí no me gusta. Nos tenemos que poner de acuerdo, porque en el orden de Dios, cuando escuchas a Dios, te pones de acuerdo. Todo lo que pidas al Señor te será concedido. Segunda cosa, por un camino van a venir contra ti, por 7 caminos van a seguir huyendo. Es que se empieza a multiplicar en el orden de Dios todo, porque entonces 2 son mejor que... Qué fuerte, ¿verdad? Aleluya, 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 aleluya. Los del segundo culto están más
Más hechos, porque aquí no hay límite de tiempo. No, ya nos vamos. Cierre sus ojos, levante su mano derecha. Y quiero que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, por favor, dame un corazón enseñable. El mismo salmista David decía: renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo quiero que tú le digas lo mismo: Señor, dame un corazón enseñable. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Y hazme ser una persona que pueda aprender a escuchar tu voz sobre todas las cosas. No creer que en mi propia prudencia yo hago las cosas, porque muchas veces lo hice y topé en la pared, nunca pasé de ahí. Pero cuando tú haces que las cosas avancen, Señor, nada lo puede detener. Y yo desde ya quiero ordenarme. Dile ahí donde estás: me quiero ordenar. Abre tu boca y dilo. El primer paso de humildad, decirlo con tu boca. Señor, ordeno, Señor, delante de ti mi camino. Ordénalo. Señor, encomiendo mi camino delante de ti, y sé que tú enderezarás mis veredas. Señor, no voy a actuar en mi propio deseo ni anhelo, sino voy a depender de ti, Señor. Te quiero a ti sobre todas las cosas. Te quiero a ti sobre todo. Enséñame eso. Dilo ahí donde estás: enséñame eso, a ponerte en primer lugar. Quiero buscar primeramente el reino y tu justicia. Sé que lo demás ya lo tienes tú, viene por añadidura. Yo lo quiero creer hoy, Señor. Abre tu boca ahora en la oración tú personalmente. Que se escuche. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte a ti. Oh. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte a ti. Mira, quiero darte un consejo esta mañana. Quiero decirlo en fe, porque hay mucha gente que si entiende esto, su vida va a cambiar. Te doy un consejo. Cuando salgas de acá, sal y vete con tu familia, con la gente que viniste. Y si no tienes para, allá diríamos en Guatemala, si no tienes para ir a comerte un restaurante así carísimo, lo que sea, vete a comer un campero. Campero es un pollito que ven, un pollo asado, lo que sea, para lo que te alcance ahorita. Pero vételo a comer con gozo, con gratitud. Y si no tienes para ir ahorita a eso, andate a tu casa, hacete unos huevitos con frijolitos, diríamos en Guatemala, y siéntate y da la bienvenida a un nuevo tiempo. Porque si eres capaz de disfrutar ese tiempo ahí con lo que tengas, seguramente Dios te va a confiar algo mucho más grande. Y si puedes disfrutar a Dios en eso, vas a tener la capacidad de disfrutarlo cuando tengas muchas cosas. Y las cosas que Él te dé no te van a robar la atención, sino tú vas a amarlo a Él sobre todo. Quiero terminar de verdad ahora sí con algo. Lo que significa estar pleno, estar plenos en Él.
es saber que tenemos a Él, y si lo tenemos a Él, tenemos todo, ¿sí? Eso mismo te da una paz en tu corazón. Pero algo que es importante es entender: si quieres tener una alma tranquila, en paz, ¿sí? Es reconocer que tú no estás en control, sino Él es el que está en control de todas las cosas. Así que diga conmigo: yo solo sé que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Diga: yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Y diga conmigo: mi papá tiene el control de todo. Ahora diga conmigo: mi casa está cubierta, mi casa está bendecida. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que Dios nos va a dar una casa saludable? Y no, estar saludable no es aislarte de la gente. Porque a veces uno dice: es que no me voy a juntar con fulano y tal porque me dañan esto y lo otro. A veces no, estar lejos no es ser saludable. Eso no es muchas veces saludable. Lo que es saludable es arreglar las cosas, pero no arreglarlas en tu propio criterio humano, sino cuando escuches la voz de Dios. Dios va a levantar una iglesia en las naciones de la tierra que es una iglesia saludable. Declaro en el nombre de Jesús que serás una vida de bendición para muchos. Y recuerda que la bendición de Dios viene en forma de personas. Dios les bendiga mucho esta mañana. Sonreír.